En la década de los años 60, Talgo fabrica el Talgo 3, uno de los trenes míticos del ferrocarril español. Estos trenes eran únicamente material remolcado, y Renfe y también Talgo necesitaba una locomotora que se ajustara a la perfección a este tren tan peculiar de los ferrocarriles españoles. Hacía falta una locomotora diésel, potente y sobre todo pequeña y que tuviera una altura similar o igual al remolque del Talgo 3. Ahí surgen las primeras locomotoras Talgo de Krauss-Maffei, que luego fueron las series 352, 353 y 354. Hubo una serie anterior de locomotoras Talgo, que era la serie 350, que era de origen norteamericano. Pero este reportaje está dedicado a la serie 352 de Renfe, que en origen era la serie 2000T. En la imagen anterior pudimos ver a la locomotora 352-001 en Burgos, el 1 de septiembre de 1994, Virgen del Rosario. Y en la imagen actual, la locomotora Virgen del Camino, la 352-004 de Renfe, además dando tracción de manera excepcional a un talgo pendular. Y nos vamos al origen de estas curiosas locomotoras. Fantástica imagen de unas locomotoras 352 en proceso de construcción en su fábrica en Alemania, en el año 1964. Después de las pruebas realizadas en la década de los 50 y parte de los años 60, Renfe queda muy contenta con las pruebas realizadas con los primeros trenes Talgo. Después de unos años y de buenos resultados, Renfe decidió apostar por Talgo en el marco del Plan Decenal de Modernización de 1964 a 1973. Un plan decenal de modernización que, además de locomotoras, también incluía la abundancia del material Talgo 3 como principal tipo de tren para el largo recorrido en España. Por ello, acabaron incluyéndose en este plan de modernización las locomotoras correspondientes para los trenes Talgo. Se buscaba un tipo de tracción que fuera exclusiva para este tipo de trenes. Y la primera serie en salir para esta nueva época de Renfe en los años 60 y 70 era la serie 352, que en un principio era 2000T. Un tipo de tracción que nada tenía que ver con las anteriores tracciones que había tenido Talgo, como la 350 de origen americano. Esta nueva tracción, como luego pasó con la serie 353 y 354, sería de transmisión hidráulica, una mecánica muy alemana, que tenía mucho éxito en aquella época en los ferrocarriles germanos. En la imagen anterior hemos podido ver una 352 que no estaba del todo pintada, una imagen de fábrica de la década de los 60. Y en la imagen actual podemos ver a una locomotora de la serie 352 compartiendo vías con una locomotora eléctrica de la serie 274 de Renfe. Imagen de Príncipe Pío, el marzo de 1966. El sistema Talgo, tanto en los remolques como en las locomotoras, es un sistema de bajo peso por eje que castiga muy poco los carriles y que se adaptaba muy bien a la geografía española de la época. Y nos vamos a las características técnicas de esta locomotora. Se construyeron 10 unidades de estas locomotoras. La numeración antigua era desde la 2001T a la 2010T. Se construyeron 10 unidades con una distribución de ejes de tipo BB. Los constructores fueron Krauss-Maffei y Babcock & Wilcox.
Los años de construcción entre 1964 y 1965. En cuanto a los motores, llevaba dos motores Maybach MD 650 de 12 cilindros en V. La transmisión era hidráulica, que llevaba dos cajas Mei Mekidro K104-2. Potencia: desarrollaban hasta 1485 caballos a 1500 revoluciones por minuto, alcanzando una velocidad máxima de 140 km por hora. La distancia entre topes era de 17,4 metros y la tara 74 toneladas. Estas locomotoras disponían de dos grupos motores diésel Maybach Mercedes-Benz, con 6 cilindros en línea de 250 caballos a 1500 revoluciones por minuto, conectado a un alternador que suministra corriente eléctrica trifásica a 380 voltios, 50 hercios al tren. Al igual que las 4000 de Renfe, que tuvieron mala suerte, también disponían, no solamente estas locomotoras tenían de transmisión hidráulica, también tenían un motor doble, al igual que la mayoría de las locomotoras de este estilo. Renfe buscaba para la tracción de los Talgo 3 locomotoras que fueron pequeñas, que fueran a la vez potentes y sobre todo ligeras en el peso por eje, ya que Renfe quería que los Talgo 3 fueran ligeros y pudieran circular prácticamente por todo tipo de líneas ferroviarias de España, por muy malas que fueran las vías o por las dificultades de limitación por peso que tuvieran puentes y otro tipo de infraestructuras. Otra gran ventaja de las composiciones de Talgo 3 era poder inscribirse en curvas de radio reducido. El sistema Talgo, tanto en remolques como en locomotoras, fue bastante exitoso en la España de los 60. Y nos vamos a los servicios realizados. La vida de estas locomotoras en la red española empezó en el año 1964. Las primeras locomotoras que se recepcionaron empezaron sus pruebas entre Madrid, Ávila y Segovia, desde el 5 de junio de 1964. Además se presentaron en los talleres de Aravaca la 2001T y la 2002T. Se hizo una especie de ceremonia de presentación, donde incluso hubo personalidades eclesiásticas para bautizar a las locomotoras. Imagen de la locomotora 352-005 de Renfe, la antigua 2005T, Virgen del Carmen, pasando con un Talgo 3 por Valdemoro. Fantástica imagen. Los trenes Talgo 3 y las locomotoras 352 no tardaron en surcar el sur de España. Aquí vemos a dos locomotoras 352 con sus respectivos trenes Talgo el 7 de junio de 1983. El Moreda, una localidad donde había bastante cruce de trenes. A la izquierda el Talgo 3 Madrid-Granada y a la derecha el Talgo Madrid-Almería. El primer servicio comercial de las locomotoras 352 con los Talgo 3 se inició el 15 de agosto de 1964 entre Madrid y Barcelona vía Caspe, relevando al antiguo Talgo 2. En ese año, 1964, en el mes de noviembre, el servicio Talgo 3 con nuestras locomotoras 352 empezó a realizar el servicio Madrid-Hendaya. Esta composición clásica en el ferrocarril español, formada por una locomotora 352 de transmisión hidráulica y un Talgo 3, acabó sustituyendo a los Talgo 2 en los principales corredores, quedando relegados los Talgo 2 a líneas de tipo más secundario. Fantástica imagen de la locomotora 352-003, antigua 2003T, que se bautizó como Virgen del Perpetuo Socorro, con el Talgo Bilbao-Madrid de las 15 horas,
pasando por Pancorbo, cerca de Bujedo, el 17 de mayo de 1968. A finales de aquel fantástico año 1964, ya se habían entregado 5 locomotoras construidas en Alemania, mientras que las fabricadas en España fueron entregadas más adelante, ya en abril y agosto del año 1965. Imagen de la locomotora 352-006, con un Talgo 3 en Madrid-Atocha, 20 de julio de 1982. La serie 352, con su transmisión hidráulica, eran locomotoras con una gran suavidad de marcha y también con una muy buena velocidad punta. Eran locomotoras corredoras y específicamente pensadas para los trenes Talgo 3. Además, su bajo peso por eje era una gran ventaja en la década de los 60. Aunque en la década de los 80 muchas de estas locomotoras fueron sustituidas por otras locomotoras Talgo de la serie 353 y de otro tipo, y fueron destinadas más bien a recorridos de tipo secundario. También en los años 80 empezaron los servicios Talgo pendular con las nuevas locomotoras de la serie 354. Ya las 352 no eran las principales tracciones de los trenes Talgo y perdieron un poco de protagonismo. Imagen del Talgo Almería-Madrid en agosto de 1988. Aquí vemos saliendo de la capital almeriense a la flamante 352-009 dando tracción a su composición de Talgo 3. Una vez recepcionada toda la serie en el año 1965, empezó a ampliar su radio de acción las locomotoras de la serie 352. El 30 de junio de 1965 se inició la relación Madrid-Sevilla-Cádiz y muy poco tiempo después, el 15 de julio, la Madrid-Bilbao. Todo ello llevaba a mantener 8 locomotoras en servicio y 2 en reserva. La serie 352 también realizó servicios internacionales. Aquí vemos a la unidad 010 en Lisboa en el año 1993. La serie 352 también hizo incursiones con un tren Talgo entre Madrid y la capital de Lisboa. En el año 1966 se realizaron unas pruebas de velocidad en las cercanías de Sevilla, con la locomotora 2005T, remolcando un tren aligerado. Y se llegaron a alcanzar los 200 km por hora, que en aquella época se convirtió en un récord mundial de velocidad en tracción diésel. Las 352 pudieron demostrar su capacidad, su gran velocidad, su poco peso y en general su excelente calidad. Imagen de la 352-006 de Renfe, en Alcázar de San Juan, el 8 de septiembre de 1991. A principios de los años 90, aunque estas locomotoras ya tenían sus años, por lo general su estado de conservación era bastante bueno.